Muy bien. En esta parte vamos a aperturar lo que es el apartado de una aplicación de consola de .NET Framework. Aquí es donde vamos a entrar. Le vamos a colocar siguiente. Y aquí tenemos que colocar el nombre de este proyecto. En este caso pues se va a llamar clases, ¿sí? E instancias, ¿sí? Está bien. En esa parte, ya que vamos a entrar a clases e instancias, déjenme contarles que este programa en sí, o el lenguaje de C#, es un lenguaje que se refiere igual o puede incluirse en programación orientada a objetos. Esa parte de programación orientada a objetos pues se aplica igual en otros lenguajes como por ejemplo Java, es igual Python, ¿sí? Y nos permite realizar un sinfín de programas o aplicaciones o utilerías también que nos pueden ayudar para resolver algunos casos y ¿sí? Algunas soluciones por ahí. Y la programación orientada a objetos pues se basa en que nosotros requerimos algunas características, por ejemplo el objeto mismo, que el objeto mismo pues es la parte de todo lo que se puede ver o incluso intangible también, ¿sí? Y todos los objetos pues pueden tener lo que son las clases, ¿sí? En esa parte que se enfoca pues más que nada pues al comportamiento de dicho objeto, ¿sí? Y también tenemos algo que se conoce como herencia. La herencia, pues como la palabra lo dice, pues es heredar de alguien, ¿sí? Algo. Y en este caso en programación, para no volver a escribir todo el código de nuevo, puede heredar de algunos otros, ¿sí? De algunos otros objetos, ciertos comportamientos. Y en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de clases, digamos que hablamos de un grupo de animales. Por ejemplo, en este caso yo les digo las aves y y ustedes saben que hay diferentes tipos de aves, ¿okay? Cada ave pues hace unas actividades diferentes, pero pues algunas o la mayoría pues vuelan, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y en programación pues se puede tomar las características principales de ellos para seguir trabajando o crear nuevos. Bien, entonces les comentaba en esta parte, todo puede ser un objeto en este caso, desde lo que nosotros vemos en cualquier programa, cualquier botón, por ejemplo, puede ser un objeto que se puede utilizar. ¿Sí? De igual manera, lo que son esas cajitas de texto donde nosotros escribimos también pueden ser objetos, tablas, gráficas y demás. Todos esos recursos pues hacen parte de esto, ¿sí? Ahora, como tal, un programa cualquiera que nosotros realicemos, podemos ver o hacer muchas clases para trabajar en un proyecto, ¿sí? ¿Y por qué muchas clases? En este caso, porque por ejemplo hay clases que van enfocadas, por ejemplo, a que nosotros podemos hacer para la conexión con la base de datos, clases que podemos hacer para la interfaz de la aplicación, clases que podemos hacer para la parte de librerías, para el manejo de imágenes, entre otras cuestiones. Entonces, siempre en un proyecto pues van a haber muchas clases, ¿sí? En este caso, o muchos grupos de línea de código, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Entonces, en este paso, pues yo le voy a colocar clases, ¿sí? Le vamos a colocar clases y le voy a dar crear, ¿sí? En ese momento para que empiece a crearse nuestro proyecto, ¿sí? ¿No? También durante esta parte nosotros vamos a poder
ver que podemos tener algo llamado pues atributos, y también en las clases podemos ver métodos, ¿sí? Atributos pues es todo lo que nosotros podemos ver de un objeto, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber el atributo de una manzana, por ejemplo. En este caso, ¿cuáles son los atributos de una manzana? Pues la manzana pues es pequeña, color rojo, ¿sí? Es dulce, por ejemplo, en este caso. Y también pues es todo lo que nosotros apreciamos más que nada de forma visual de dicho objeto, ¿sí? Su tamaño, su forma, su color, ¿sí? Todas esas cuestiones forman parte del atributo. Pero también se tiene la parte de los métodos, ¿sí? Es lo que puede realizar esa parte, lo que estamos viendo, ¿sí? Ese objeto que puede realizar, que puede hacer, ¿sí? Entonces, atributos, recuerden, es la parte que nosotros podemos ver, y métodos, la parte que puede pues realizar dicho objeto, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar ahora, ¿sí? Y ahorita se los voy a segmentar en la clase, la parte que sería para los atributos y la parte que sería para los métodos, ¿sí? Cuando nosotros aperturamos toda esta parte, pues vemos que nos aparecen los siguientes, ¿sí? Recuerden que aquí nos aparece ya algunas clases. Por ejemplo, aquí nos dice Internal Class Program, que es referente al programa, ¿sí? Y como tal, este espacio pues se llama clases, ¿sí? Esto que tenemos nosotros aquí. Y en esta parte pues nosotros podemos, digamos que les decía, trabajar diferentes clases. Lo podemos hacer desde diferentes apartados, ¿sí? Es decir, diferentes carpetitas, ¿sí? También en este caso, o incluirlas aquí mismo. Podemos incluir varias clases dentro de esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo le puedo yo hacer para pues utilizar lo que les decía, una clase dentro de este espacio? Pues si nosotros queremos utilizar una clase en esta parte, voy a darle un intro aquí. En esa parte de aquí, por ejemplo, si yo hago o escribo lo siguiente, por ejemplo, escribo class, ¿okay? Y en este caso, si yo escribo class, le estoy diciendo que va a ser una clase, ¿sí? Y esta clase, por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo, que va a ser sobre una ventana. Cuando nosotros hablamos sobre una ventana, pues es como cuando abrimos cualquier ventanita, en este caso, por ejemplo, ¿sí? De aquí. Esta ventana, pues tiene, ¿qué atributos tiene? Tiene el color blanco, tiene un tamaño, ¿sí? Y tiene 3 botones de este ladito, ¿sí? 3 botones. Tiene una barra para deslizar, ¿sí? Y tiene varias herramientas, ¿sí? En este caso. Ahora bien, todo esto se puede generar, ¿sí? Desde cero. Y en este caso, por ejemplo, aquí, si yo coloco class ventana, ¿sí? En este apartado, ok, tengo class ventana. Y ahora vamos a colocarle lo siguiente. En esta clase ventana que nosotros tenemos ahí, podemos incluir lo siguiente. Vamos a colocarle unos corchetitos aquí. Al momento de que nosotros abrimos una clase, tenemos que colocarle unos corchetitos. Ok, vamos a generarle aquí los corchetes.
resetito y pueden ver que desapareció el errorcito que nos marcaba por ahí, ¿sí? Y ahora les decía, si yo quiero hablar sobre atributos, y colocamos aquí atributos, recuerden, que está en verdecito es un comentario, ¿sí? Con las diagonales significa que es un comentario. Y ahora en esta parte pues vamos a colocarle una clase private, ¿okay? Hay clases, por ejemplo, públicas y privadas, ¿sí? Las públicas es que cualquier otra clase puede hacer uso de ellas. Las privadas solamente pertenecen a un grupo, ¿sí? Que en este caso pues sería ¿sí? No podría salir información para las demás, ¿sí? En este caso la estamos haciendo aquí privada, ¿sí? Para esta parte, entonces vamos a colocarle private, ¿sí? Y vamos a colocarle in, que es entero, y le vamos a colocar dos variables que serían ancho, que es uno de los atributos de la ventana, y yo le voy a poner, por ejemplo, 15, ¿sí? Coma, vamos a ponerle, también tiene una altura, entonces nuestra ventanita también tiene que tener una altura, y vamos a ponerle que la altura sea, por ejemplo, 20, ¿sí? 20, ponemos punto y coma, y en la parte de abajo vamos a colocarle private string y vamos a colocarle el color, ¿sí? Color, ¿sí? En esta parte le vamos a poner entre comillitas, por ejemplo, rojo, ¿sí? Esto sería para el color, ¿sí? De nuestra ventanita. Ahora bien, en este ladito voy a escribir los métodos, ¿sí? Dentro de métodos vamos a hacer aquí ¿sí? Una pública. Aquí los métodos sí vamos a colocarlos en públicos, public void, y vamos a colocarle cerrar, ¿okay? Hacer cerrar, dos paréntesis, y dentro de este paréntesis vamos a colocar unas llavecitas, ¿sí? ¿Qué es esto? Y yo le voy a decir que me diga en la consola, console, ¿sí? Punto console grant line, ¿okay? Console grant line, y en la consola me escriba lo siguiente. Okay. La ventana se cerró. Okay, la ventana se cerró en este caso. Y pues cerramos el paréntesis. Okay. Cerramos el paréntesis y le ponemos punto y coma. Ok. Este es para que nos muestre que se ha cerrado, ¿sí? En esta parte, ahora vamos a hacer el otro método. Tiene que ser uno por cada una de las opciones que tenga la ventana. En este caso cerrar, tiene minimizar, ¿sí? Pues hacemos casi lo mismo de esta parte de aquí. Vamos a escribir public void minimizar, ¿okay? Minimizar, le ponemos los dos y también escribimos en esta parte console grant line punto grant line, y le vamos a poner en este caso la ventana se minimizó, ¿sí? No olviden el punto y coma para que no les cause ningún error ahí, ¿sí?
y además aquí nos faltaría el public void de lo que sería maximizar. Ok, maximizar. Console eso solamente es para que nos muestre algo por la parte de consola, ¿sí? En esa parte. Vamos a mover aquí en la parte superior. Okay. Esto de aquí son los métodos, ¿sí? Okay. Lo que métodos públicos, es decir, que en la parte de arriba puedo utilizarlos, ¿sí? En este caso. Y por ejemplo, yo le voy a decir ahora, ¿sabes qué? Ventana, que es mi clase, si se dan cuenta se marca, ¿sí? Ventana, se marca mi clase ventana de este lado, porque le estoy haciendo mención de ella, porque están en cierta manera en la misma. Ahora, si yo tuviera, en este caso, miren, cuando le doy un espacio me aparece ventana es igual a new ventana. En este apartado, pues le podemos poner up, ok, para que aparezca esta parte, ¿sí? Ahora les decía, si yo necesito una clase que está en otro apartado, aquí en otro archivo, lo que tenemos que colocar aquí es using y el nombre de la clase, ¿sí? Para que pueda yo utilizarla, ¿sí? Pero en este caso, pues como está en la misma, pues no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Ahora bien, aquí yo le voy a dar un nombre a esa ventana, y esa ventana va a llamarse ventana prueba, la vamos a poner. Ok, ventana prueba, ¿sí? Lo voy a borrar. Ok, así se va a llamar la ventana prueba. Y ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Prueba, ok, prueba, punto, ok, punto, y aquí me aparecen los métodos. Si estos moraditos son los métodos, en este caso, si se dan cuenta, me aparece cerrar, maximizar y minimizar. ¿Qué pasaría si yo aquí en cerrar le pusiera private, como lo tengo ahí arriba? Private. Me voy otra vez aquí, coloco otra vez punto, ¿sí? Ya se dan cuenta que no me aparece cerrar, ¿sí? Nada más aparece maximizar y minimizar, porque en la clase aquí yo le puse que es una privada, ¿sí? Entonces este método, si es privado, pues yo no puedo tener acceso arriba, ¿sí? Pero ahora, si yo quiero verla, pues le ponemos public, ¿ok? Public. Y en esta parte vamos a ponerle, por ejemplo, aquí cerrar, ¿sí? Vamos a ponerle cerrar, ¿sí? Cerrar, paréntesis, punto y coma. Y ahora aquí de este ladito, pues puedo ponerle también otra vez prueba, punto,
minimizar. Ok, y prueba, ¿sí? Punto maximizar. Ok, y aquí abajito vamos a colocarle la parte de console, ¿sí? Vamos a ponerle console .key, ¿sí? En este caso punto real. Ok, .key. Ok, si nosotros corremos esta parte de aquí, vamos a darle iniciar, se empieza a compilar. Ok, esperamos a que termine de procesar. Okay. En esa parte se empieza a abrir nuestra consola y pueden notar que aparece la ventana se cerró, la ventana se minimizó y la ventana se maximizó, ¿sí? En esa parte que nosotros vemos aquí podemos notar que pues aparecen las tres líneas que hemos escrito aquí. Recuerden, en esta parte nosotros podemos ver que cuando yo escribo console grad line es lo que me va a aparecer en la consola escrita, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos hecho en videos pasados, ¿sí? Esta parte de aquí solamente es que nos muestra un texto en la consola, ¿sí? Entonces ahí está, es el texto que está aquí, la ventana se cerró, la ventana se minimizó y la ventana se maximizó, ¿sí? En este caso. Ahora bien, ¿cuál es la intención de esta parte? Que ustedes vean que pueden tomar cosas de otras clases, ¿sí? De otros elementos, ¿sí? Recuerden, las clases van a formar parte como de agrupaciones, ¿sí? En las cuales podemos incluir ciertas instrucciones, ¿sí? Las que nosotros necesitemos o queramos incluir ahí, para este caso, ¿sí? Bueno, seguido de este ejemplo, bueno, este es para las clases, vamos a volver a utilizar en este caso otro tema, que es, por ejemplo, el método constructor y el método destructor, ¿sí? Un método constructor, y en este caso pues contiene todos los elementos de un objeto, ¿sí? Que nosotros queremos. En este caso pues voy a eliminar estos de aquí que ya tenemos. Vamos a quedarnos primero con puros atributos. Ok, y bueno, en esta parte le vamos a borrar las variables. Por ejemplo, 15, vamos a borrar aquí el de altura igual, ¿sí? Y vamos a borrar aquí. Este se va a quedar solo con color, ¿sí?
Y en esta parte vamos a hacer un método constructor. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer un método constructor? Lo único que tenemos que realizar, pues es decir, ¿sabes qué? Public, ¿sí? Y el nombre de nuestro objeto, que en este caso es ventana. Ok, aquí está ventana. Y entonces ventana, abrimos paréntesis. Y ahora colocamos nuestras llavecitas, ¿sí? Esto de aquí se le conoce como método constructor, que si se dan cuenta, pues es parecido a lo que teníamos hace rato, ¿no? Que colocábamos, por ejemplo, public, maximizar, public, minimizar y demás. Pero a esta sesión de aquí, entre el nombre de esta parte y esta cierre de esta llave, se le conoce como método constructor, ¿sí? Ok, aquí le vamos a dar 20. Aquí nos aparece igual para colocarle rojo, ¿sí? Dentro de ese método constructor. Y ahora, para este método constructor, pues vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos ese método constructor ahí, vamos a colocar otro más, ¿sí? Aquí abajito. Aquí abajito de esta ventana. Voy a colocar en este espacio, vamos a colocar lo que sería un public, ¿sí? Public, este de aquí vamos a borrarlo, public void, mostrar, ¿sí? Vamos a poner unos paréntesis y vamos a ponerle aquí, console punto writeline, ¿sí? Paréntesis, y dentro de este paréntesis vamos a ponerle la dimensión, ¿sí? La dimensión de la ventana. La dimensión de la ventana es, ¿sí? Punto y coma, son 2 puntos. Ok, se cierran las comillitas, ¿sí? Y le vamos a poner aquí, va a ser más la parte que se llama ancho, ¿sí? Y va a ser más, ok, más, vamos a ponerle aquí X, ok, vamos a ponerle más altura, ¿sí? Ahí nos aparece altura, en este caso, y le podemos colocar también al final de esta parte más, entre comillas, y su color es, entre 2 puntos, vamos a colocarle que me diga cuál es el color, ¿sí? Más color. Okay, ahí está, más color. Y ahí me va a aparecer las dos partes, ¿sí? Entonces tenemos console writeline, me va a decir primero, me va a imprimir en la pantalla la dimensión de la ventana es el número que está aquí, la altura y el color, ¿sí? Que nosotros tenemos aquí en esta parte superior. Bueno, y si ya quieren ver cómo funciona esta parte, pues aquí arriba, donde estamos, aquí recuerden tenemos ventana nueva, ¿sí? Igual a nueva, ventana. Aquí abajito puedo escribir lo siguiente: prueba, ¿sí? Prueba, punto, vamos a poner el método que es mostrar, ¿sí? Vamos a ponerle paréntesis, punto y coma, ¿sí? Ahora, si yo ya ejecuto esta parte, vamos a ejecutarlo,
nos tiene que dar esos datos, ¿ok? Con todo esto de aquí. Ahora puede aparecer aquí en esta parte, ya me dice la dimensión de la ventana es 15 por 20 y su color es rojo, ok, su color es rojo. Entonces aquí me está indicando las variables que yo le coloqué en esta parte, ¿sí? En esta parte superior de aquí, ¿sí? Ahora bien, este era constructor, ¿sí? Construir y demás cuestiones, ¿sí? Si se dan cuenta, en este constructor solamente coloqué las variables, ¿sí? Y en este, pues por ejemplo, puedo colocar lo demás que yo necesite y puedo reutilizar lo de este método constructor, ¿sí? Cuantas veces yo requiera en el código, ¿sí? Ahora bien, hay algo más en esta parte que es el apartado del método destructor, ¿sí? Que les decía, en esa parte el método destructor lo que hace es limpiar las opciones o la parte de los recursos que ocupa dentro del equipo. Regularmente eso se hace por medio del sistema operativo. Sin embargo, para hacer más eficiente sus programas y de que no le esté, por ejemplo, que se cause que se trabe o que no se esté ejecutando muy bien o que esté muy pesado, cuestiones así, al momento que ustedes cierran el programa, pues el método destructor se va a encargar pues, de hacer la limpieza necesaria con todos sus archivos, ¿sí? Y en este caso, para generarla, ¿sí? Como tal, tenemos que colocar lo siguiente, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Vamos a colocarle este símbolo, ¿sí? Que parece, ¿ok? Como una S, ¿ok? Aquí está. La pueden encontrar oprimiendo la tecla al, ¿sí? GR más, donde está su símbolo de más. Ahí está para que lo tengan, ¿sí? Y con esa parte va a comenzar su método destructor, ¿sí? Entonces ahí yo por ejemplo le voy a decir, ¿sabes qué? Ventana, ¿sí? Colocamos aquí y aquí, ¿sí? Aquí ya se puede decir que ya tengo mi método destructor, ¿sí? En esta parte, ¿ok? Y con ello pues me va a limpiar todos los recursos que no necesito o que no requiero, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, para que se compruebe que funciona, vamos a ponerle aquí console, ¿sí? Punto .line, ¿sí? .line, y vamos a ponerle se realizó la limpieza correctamente, ¿ok? Se realizó la limpieza correctamente de esa parte y le vamos a poner lo que sería punto y coma, ¿sí? Y ahora bien, ahora vamos a correrlo para ver que funciona. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio, ¿sí? En esa parte de aquí vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque obviamente si cerramos aquí, ya no me va a aparecer en la consola escrito esto, ¿sí? Ya no me va a aparecer, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? En esta parte vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí, por ejemplo, aquí vamos a darle slash, okay. Vamos a colocar, por ejemplo, system, okay. System punto diagnostic, okay.
vamos a poner diagnostic. Diagnostic punto trace, trace punto cradline, y entre paréntesis vamos a poner ahora sí esta parte que tenemos nosotros aquí. Y ahora sí, en esta parte ponemos punto y coma y ya vamos a ejecutarlo, ¿sí? Esperamos a que se ejecute. En este caso ¿sí? Ya tenemos aquí esto. Vamos a cerrar. Ahora, por ejemplo, si queremos ver esta parte de que se funcionó, podemos ir a ver. Aquí la pestaña ver. Y ahí tenemos una opción que nos dice, vamos a buscar aquí, se llama resultados. En este caso vamos a buscar la que diga resultados. Ok, aquí está. Ok, resultados, para ver si realmente pues se ha aplicado esa parte. ¿Sí? Okay. Bueno, vamos a volver a ejecutar aquí. Okay. En esta parte. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que es el de herencias, ¿sí? Por ahí. Bueno, en esta parte vas a colocarle de nuevo, para ahí se cerró la aplicación de herencia. Vamos a darle crear y vamos a trabajar sobre ella. Aquí, bueno, vamos a trabajar lo que les decía de la herencia, pero en esta parte necesitamos crear otras clases, ¿sí? Otros archivos de clases, ¿sí? Y entonces vamos a tener ahorita, por ejemplo, lo vamos a manejar como clase padre y vamos a manejar también como clase hija, ¿sí? O hijo, ¿sí? Como ustedes lo quieran ver. Y en esta parte vamos a generarlos yendo a proyecto, ¿sí? Si nosotros vamos a proyecto, en esta parte superior, vamos a darle un clic en proyecto. Se nos va a desglosar una lista de soluciones. Entre esta lista de soluciones va a ir lo que es el apartado de clases, ¿sí? Para que nosotros podamos elegir alguna de ellas. Ok, bueno, en este caso nosotros aquí nos aparece agregar clase, ¿sí? Nosotros podemos darle clic ahí, ¿sí? En ese apartado. También podemos darle aquí, agregar nuevo elemento, ¿sí? Si yo le doy a agregar nuevo elemento, me va a aparecer un
panel aquí, y en este panel pues yo voy a poder seleccionar también lo que yo necesite, ¿sí? Entonces aquí empieza a cargar esto, y ahora entre estas plantillas me va a aparecer la opción de que yo pueda seleccionar una clase, tal como aparece aquí, ¿sí? Clase C#. Entonces yo aquí le voy a colocar clase padre, ¿okay? Este va a ser el que va a ayudar, ¿sí? Lo añadimos, y ahora también vamos a hacer una clase okay. Entonces aquí se está generando clase padre, aquí está. Ahora voy a hacer la otra clase, ¿okay? Si se dan cuenta, cuando yo creo otro elemento me aparece otra pestañita aquí, que esta es clase padre y esta es mi clase principal o clase main, ¿okay? En este caso, clase padre, vamos a hacer otro, vamos a darle proyecto, agregar nuevo elemento, y en este nuevo elemento le vamos a dar clase, bueno, vamos a ponerle clase hija, ¿sí? Vamos a darle agregar en este caso, y ahora pueden ver que ya nos aparecen 3, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la clase padre, ¿sí? Vamos a empezar por la clase padre, aquí estamos, y aquí en clase padre vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En este caso yo le voy a decir, ¿sabes qué? Esta clase padre, ¿okay? Aquí vamos a borrarle esta interna, esa parte interna se la vamos a borrar, nada más le vamos a dejar que diga clase padre, ¿sí? Y vamos a hacer una parte constructora, vamos a ponerla aquí. En esta parte le voy a escribir public, una clase pública, ¿okay? Public, ¿sí? Void, y este se va a llamar, vamos a ponerle saludar, ¿okay? Saludar, paréntesis, pongo los corchetitos constructores que me van a ayudar pues a generar la estructura, ¿sí? En este caso. Ahora bien, en esa parte yo le voy a decir ahora console.writeLine, ¿okay? writeLine, ¿okay? Y en esa parte, en este saludo, yo le voy a colocar, por ejemplo, hola, ¿sí? Hola, punto y coma, ¿sí? Hola. Y ahora vamos a hacer otro de y le vamos a poner public, ¿okay? Public void, y le voy a colocar, ¿sí? Despedida, ¿ok? Despedida, ¿sí? Bueno, vamos a despedirse, ¿okay? Entre paréntesis, y abajo colocamos, para que sea la construcción del mismo, vamos a escribirla aquí, console, ¿sí? Punto writeLine, ¿okay? Ahora, por ejemplo, si yo quiero tomar todo esto de aquí y que se refleje en otro lado, no es necesario que yo haga esto, ¿sí? Y el código a la clase hija, no es necesario, porque aquí vamos a empezar a utilizar lo que le decía de la herencia, ¿sí? Entonces ya no es necesario tomar todo eso y llevarla a otro lado, ¿sí? En esta.
Ya que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a clase hija. Aquí, para que sea, digamos, que tome de otra clase, lo que tenemos que colocarle son 2 puntos, ¿sí? Vamos a decirle ahora clase padre, ¿sí? Clase padre. Ahí le estamos diciendo que pues va a heredar de esta clase, ¿sí? Clase padre, en este caso, ¿sí? Ahora vamos aquí al programa, ¿sí? Donde tenemos todo. Y vamos a decirle lo siguiente, o la siguiente instrucción. Para este caso, le vamos a decir que, por ejemplo, aquí va a ser clase hija, ¿sí? Aquí aparece clase hija, ¿sí? Vamos a poner herencia, ¿sí? Es igual a una nueva clase hija. ¿Ok? En este caso. Y ahora, miren, si yo le doy enter, me tienen que aparecer los métodos que yo estoy heredando, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerle aquí herencia, y esta herencia la vamos a poner punto, ¿sí? Aquí me aparece despedirse y saludar, ¿sí? Pero recuerden que nosotros en este caso tomamos esos dos, ¿de dónde? De clase padre, ¿sí? Entonces en clase padre está despedirse, pero estos métodos se los pasó a la clase hija. Entonces si yo en esta parte, en la clase donde estamos, en la principal, yo le digo, ¿sabes qué? Muéstrame los métodos, pero yo quiero los métodos de la clase hija. Pero clase hija tiene métodos de la clase padre. Es decir, desde aquí empiezo a jalar todo, por aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le coloco ya ¿sabes qué? Sí, saludar, ¿sí? Vamos a poner el punto, saludar, ¿sí? Saludar, punto y coma, ¿sí? En ese caso. Ahora, si quiero la otra, herencia, punto, despedirse, ¿ok? Y ya tenemos ahí ¿okay? Ahora, para que ya se corra esta parte, vamos a escribirle aquí console punto read key, vamos a correrlo para que ustedes vean esta parte, ¿sí? Técnicamente esto es muy sencillo, así explicado, ¿ok? Lo que estamos haciendo es solamente que nos muestre el mensaje, ¿sí? Tal como lo hacemos con el Hola Mundo, pero ya estamos incluyendo el tema de herencia, ¿sí? Entonces, recuerden, de esta manera nosotros podemos tener diferentes opciones sin necesidad de estar utilizando o copiando el código en otras clases, ¿sí? Entonces, podemos reutilizar esta parte y con esto pues se hace un programa más eficiente y de igual forma de un menor peso, ¿no? En todo caso. Aquí tenemos ya la respuesta, hola, adiós, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Ahora bien, en esta parte pueden ustedes notar que pues ya utilizamos esas opciones, ¿sí? Vamos a cerrarlo aquí y nos dio un resultado, ¿sí? Entonces esto más que nada es un ejemplo sencillo de lo que vendría siendo la herencia, ¿sí?
Posteriormente a esto vamos a ver lo que es el polimorfismo. Y el polimorfismo es la obtención de métodos, ¿sí? De una manera especial, así decirlo. ¿Okay? En este caso, ya para trabajar con esto, el polimorfismo varía. Por ejemplo, aquí vimos que por ejemplo era saludar, pero en la parte del polimorfismo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del correr, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes corren, no todas las personas lo hacen de la misma forma, todos pueden tener una velocidad más rápida, otros más lenta. Entonces, el polimorfismo se encarga de que toda esa parte que es diferente sea estructurada, ¿sí? Y para ello, pues vamos a comenzar a generar un nuevo proyecto, ¿sí? Para ver bien esa parte, ¿sí? Entonces tenemos recuerden, esta era clase padre, clase. Vamos a generar ahora un nuevo, ¿sí? Un nuevo programa, en este caso. Y vamos a darle guardar todo. Okay, cuando tienen varias clases así abiertas y las han modificado, le tienen que dar aquí donde dice guardar todo, o control más mayúscula más S, ¿sí? Para que todo se guarde. Vamos a darle aquí nuevo proyecto .net y le voy a escribir aquí polimorfismo, ¿sí? Y le vamos a dar crear a este polimorfismo. Ok, bueno, ya tenemos aquí el polimorfismo. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a utilizar de nueva cuenta, así como hicimos con herencia. Vamos a darle agregar nuevo elemento, ¿sí? Y en este nuevo elemento vamos a añadir dos clases. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, de la calculación de unas áreas, en este caso de un rectángulo y de un triángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí una clase, vamos a darle agregar. Perdón, no le cambié el nombre a la clase. Aquí si le quieren cambiar el nombre a la clase, nada más le dan cambiar el nombre y le vamos a poner aquí voy a poner por ejemplo figura triángulo. ¿Okay? Figura triángulo. Esto obviamente tiene que cambiar, ¿sí? Este elemento. ¿Okay? Y ahora, ya que ha cambiado el nombre, vamos a crear la otra que se va a llamar figura rectángulo, ¿sí? Okay. Okay, vamos a ponerle figura rectángulo. Ok, tenemos figura rectángulo. En este caso, en esta parte vamos a entrar a la de rectángulo, ¿sí? Que es esta. Y en este rectángulo vamos a decirle que no sea internal. Vamos a borrar aquí, no vamos a dar clase. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí public void, ¿sí? Y le vamos a decir que public void se llame área, en la cual área
vamos a ponerle variable inter base, coma, vamos a ponerle que igual el tipo de dato va a ser entero y va a ser altura, ¿sí? ¿Ok? Va a ser altura. Y en esta parte de aquí abajito vamos a colocarle los corchetitos, y en estos corchetitos vamos a decirle console.getLine, ¿sí? Y vamos a colocarle entre los paréntesis comillitas y le vamos a decir, ¿sabes qué? El área, ¿sí?, del rectángulo, ¿sí?, es dos puntos, espacio, salimos de las comillitas y le vamos a colocar ahora más base, entre otros paréntesis vamos a colocarle base por altura, ¿sí? Base por altura, ¿sí? Base por altura, punto y coma, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a triángulo, igual aquí nada más va a ser class, y también le vamos a escribir, ¿sabes qué? Public void, y le vamos a poner el mismo nombre, área, es el nombre que tenemos nosotros aquí en área, y vamos a colocarle la misma parte, por ejemplo in, que va a ser lo que es base, ¿sí? Y vamos a colocarle coma in, que es altura, ¿sí? Altura en esta cuestión de aquí, y aquí vamos a decirle que triángulo también puede dar puede dar de figura rectángulo, ¿sí? Ok. Y en esta parte vamos a colocar lo siguiente. Yo aquí, ya que tenemos figura ahí, vamos a ponerle aquí console, ¿sí?, punto getLine, y vamos a ponerle entre comillas el área del triángulo, ¿sí?, es dos puntitos, espacio, y aquí vamos a colocar lo que sería la fórmula, ¿sí?, que también es base por altura, y esta es dividida entre 2, ¿sí? Esa es la única diferencia entre esta. En esta parte que tenemos aquí, vamos a ir aquí a la clase principal y vamos a colocar lo siguiente. Aquí yo le voy a decir, ¿sabes qué? Figura, ¿sí? Figura, vamos a comenzar con figura rectángulo, ¿sí? Figura rectángulo, voy a poner aquí rectángulo, ¿sí? Rectángulo es igual a una nueva figura rectángulo, y vamos a colocarle aquí rectángulo, ¿sí?, rectángulo punto área, ¿sí?, punto coma, y ahora en este método, por ejemplo, que tenemos área, vamos a escribir ahora figura triángulo, ¿sí?, triángulo, vamos a poner es igual a nueva figura triángulo, ¿sí?, en este caso,
¿sí? Una figura triángulo, y aquí vamos a escribir igual triángulo punto área, y vamos a ponerle punto y coma, ¿sí? Vamos a escribir abajo console punto red, ok. Ya tenemos esto. Ojo, si se dan cuenta, ahí nos aparecen unos errorcitos aquí. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Ahora, por ejemplo, tenemos que darle parámetros, ¿sí? En este caso, vamos a ponerle, en este caso, por ejemplo, 15, 20, y aquí ponerle mismo 15, 20, ok. Ya se quitan los errorcitos que tenemos ahí en esa parte. Vamos a correrlo, a ver esta opción, y bien, aquí tenemos el resultado, ¿sí? De todo eso. El área del rectángulo es, y el área del triángulo es 150, ¿sí? En este caso, esta parte es toda la estructura que nosotros podemos, pues, tener, ¿sí? En esta apartado, ¿ok? Ahora bien, dentro de esta parte vemos, esta era la figura del triángulo, ¿sí? Vemos todo esto, public, vemos también esta parte, por altura, ¿ok? Y nuestra salida, ¿sí? En este caso. De esa forma se puede hacer polimorfismo, ¿sí? Vimos que hay diferentes situaciones que nosotros podemos obtener.